Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie de enemigas con beneficio. Finalmente logré solucionar el problema con la clienta Ni, pero el caso de New fue un trabajo duro. Intenté hablar directamente con el departamento de contabilidad, pero incluso ellos se negaron a ceder. No había manera de que pudiera aceptar ese precio durante los 3 meses completos. Perderíamos al menos 100 millones de baht por el costo. Cuanto más pensaba en ello, más desesperada me sentía, así que decidí tomar un vaso de agua de la despensa. Debería tomar un descanso, y casi estoy en mi límite. Después de llenar mi vaso, me senté un rato en el sofá para tomar un descanso, cerré los ojos y levanté una mano, tratando de aliviar la tensión. Entonces sentí que el asiento al lado de mi sofá se hundía. Aquí para ti, llegó una voz familiar. Abrí los ojos y encontré una mano delicada sosteniendo un vaso. Compré uno y recibí uno gratis, no sé quién dárselo. Betaka me detuvo antes de que pudiera protestar. Solo pude aceptar el vaso sin decir algo. Estaba tan exhausto que apenas podía moverme, pero después de tomar un sorbo me sorprendí. Es cacao. Creo que deberías dejar de tomar café. Tomaste uno por la mañana y otro por la tarde. ¿No estás ocupada con el trabajo? Le pregunté a la mujer que vino a relajarse conmigo en la despensa. Fue un poco fuera de lugar para Betaka. Lo estoy. Pero mi departamento está ocupado en este momento, me dijo Betaka mientras bebía el té tailandés. La chica de tu departamento está llorando en mi departamento ahora mismo. Le dije algunas cosas duras un momento y simplemente me desahogué con alguien que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. No sé qué pasó en tu departamento, pero eso no suena como la que conozco. Tú mismo me dijiste que siempre amable y ten empatía con tus subordinados. Como teníamos cercanía, pude notar una vaga idea del estado de ánimo de Betaka. Una vez la convencí de que me dijera qué le molestaba, y la testadura mujer cedió. Estaba preocupada por la conexión con la subordinada. Le aconsejé que usara un tono más suave al hablar con Tawag y que tratara de ser más paciente, pero a veces es más rápido si lo hago yo misma. Betaka fue un serio ante mi consejo. Pero entonces Tawag no aprenderá nada, ¿verdad? A veces hay que dejar el trabajo a un lado. Guay, le dije. Pero podrías cometer un error. Solo tenemos que guiarlos para que no cometan el mismo error. Me giré para mirar a la mujer que tenía el ceño fruncido. Le di una sonrisa paciente. No funcionará si la jefa no confía en los subordinados. Ellos confían en nosotros, así que nosotros también tenemos que confiar en ellos. Betaka se quedó en silencio por un momento, luego habló con una voz suave. Siempre está llena de sorpresas. Lo tomaré como cumplido. Me acerqué a la mujer y le sonrí. El resultado de mi consejo de ese día fue un éxito. Incluso corrí el rumor en la empresa de que Betaka se cayó accidentalmente y se golpeó la cabeza, y que por eso ya no era tan terriblemente agresiva como antes y parecía más tranquila que nunca. Siguen viniendo tantos problemas que ya no sé qué hacer, le comenté. Le conté los problemas que enfrenté y suspiré con cansancio. No era mi intención desquitarme con él, pero entonces, ¿por qué no me traes todos los documentos sobre este asunto y el número de clientes más tarde? Betaka se giró hacia mí con una expresión tan decidida que me sorprendió. Guay, ¿me estás ayudando? Se trata del beneficio de la empresa, no es necesario que me pongas esa mirada brillante de cachorro. Además, es justo enviar a nuestro contador a pelear con los de ellos. Creo que vi los ojos de Betaka brillando. De repente sentí pena por el departamento de contabilidad del cliente por un momento. Igualmente no me decepcioné con los resultados. Poco después de que hice la llamada, recibí una llamada de Betaka pidiéndome que le enviara la cotización correcta para que ella misma pudiera enviarla al cliente. Honestamente sabía que el documento que les envió New no era válido porque no tenía mi firma, pero el cliente afirmó que el precio ya estaba ingresado al sistema y por lo tanto no podía editarse. Fue necesario que Betaka hiciera su aterradora habilidad para que el cliente retrocediera. Aunque el problema laboral se había resuelto, todavía quedaba el problema del personal. Aquí está mi trabajo, Lan. Miré a Nin, que parecía tener un aire diferente a su alrededor. Pero eso no fue sorprendente, considerando que fui yo quien la regañó tan duramente ayer. Lo siento, Lan, seré más cuidadosa a partir de ahora. Por favor, créeme. Antes de que pudiera decir algo, Nin empezó a hablar. La joven, que normalmente tenía una sonrisa en su rostro, parecía tan abatida que me enojé conmigo misma por hacer que la chica se viera así. Ya no estoy enojada, pero Nin, la próxima vez tienes que tener más cuidado. Tuve mucho que hacer ayer, así que tal vez dije algo demasiado duro. No, está bien, realmente fue mi culpa. Simplemente me sentí mal conmigo misma por cometer un error. Cariño, no llores tan fácilmente, manténlo ahí. Dije apresuradamente cuando Nin parecía estar a punto de llorar de nuevo. Estabas tan enojada cuando me reprendiste, Lal, casi me da un infarto. Tienes que ser minuciosa, no solo por mí, sino por tu propio bien. Entiendo, Lal, estoy a punto de llorar. Le di unas palmadas a mi sobrina de consuelo en ese momento. Agradecí internamente a la mujer por darme mi toque de atención justo a tiempo. De lo contrario, podría haber perdido a mi encantadora sobrina para siempre. Gracias, Guay, de verdad.
Como todos los problemas que se resolvieron pacíficamente, decidí comprar algunos bocadillos para la mujer que me ayudó a mostrarle mi gratitud. Por otro lado, supongo que pueden ocurrir acontecimientos inesperados todo el tiempo. Lal, voy a tener que cancelar nuestro plan de hoy. Ha surgido algo urgente. Parpadeé mientras miraba los mensajes que ella me envió. Esta era la primera vez que nuestro plan fue cancelado tan abruptamente. Aunque Betaka me envió un mensaje con casi media hora de anticipación, todavía era demasiado tarde, porque ya estaba en el estacionamiento de su departamento y mi auto. Quiero decir, siempre llego temprano cuando tengo que reunirme con un cliente, por lo que parece apropiado darle a Wayne la misma cortesía. ¿Le habrá sucedido algo? Me detuve cuando estaba escribiendo la pregunta en line, pero tengo derecho a preguntarle. Pero bueno, como ya estaba aquí, decidí darle los bocadillos de todos modos. Las dos nos reunimos con bastante frecuencia, así que tenía su tarjeta de acceso de repuesto y naturalmente, Betaka también tenía el mío. De esta manera no tendría que perder el tiempo yendo al vestíbulo a recogerla cada vez. Mientras me dirigía a la habitación de Betaka, no pude evitar sentirme ansiosa. ¿Y si Wayne tiene a alguien más en tu habitación? ¿Y cómo exactamente vas a asumir la responsabilidad de esto? Pero entonces una voz familiar resonó por el pasillo. Me hice deshacerme de mis pensamientos absurdos y aceleré el paso. Vi la puerta de la habitación de Betaka abierta. Habían 3 personas que no reconocí dentro de la habitación. Eso me hizo decidir allí a preguntar sobre la situación. ¿Qué pasó? Betaka me dio una mirada de disculpa cuando me vio. Pero lo que hizo que mis ojos se abrieran de sorpresa fue la pared de la habitación de Wayne. Había un gran agujero, prácticamente podía ver la habitación del otro lado. Fue un accidente, realmente no queríamos, se me escapó de las manos. Tu disculpa hará que mi pared vuelva a su estado normal, Betaka argumentó. Ella no se contuvo en absoluto. Ella y la persona que actuó como mediadora parecían avergonzadas. A juzgar por la situación, esta pareja deberían ser los vecinos que se estaban mudando. Y ocurrió un accidente. Perpleja, miré el lugar donde ocurrió el incidente. La persona jurídica del condominio pagará la indemnización y reparará el muro por usted sin costo alguno, señorita. ¿Y cuánto tiempo tardará la reparación? Debería tomar alrededor de un mes. ¿Un mes? ¿Está loco? Me ataca inmediatamente gritó cuando descubrió cuánto tiempo demoraría. Vamos, es un accidente, eso sucede. Intenté calmar a la mujer, porque la pareja frente a mí estaba llena de furia como un tigre, y la persona jurídica prácticamente tembló de miedo. Para ti es fácil decir, si llevo un mes reparar el muro, entonces ¿dónde me voy a quedar? Esta vez Betaka se dio la vuelta y me gruñó. Pero me había acostumbrado a sentirme amenazada por ese tigre feroz. Entonces tenía experiencia sobre cómo tratar con ella. Ven y quédate conmigo, le dije. ¿Qué quieres decir? Ella me miró incrédula. Puedes quedarte conmigo por ahora, guay. Es solo por un mes. Todo estaría resuelto. Así, el problema de la pared rota se resolvió pacíficamente. Sabía que Betaka quería desesperadamente rechazar mi oferta, pero la mujer no podía. Realmente no quiero molestarte. Incluso después de que Betaka llevó todas sus pertenencias a mi casa, ella seguía hablando de que no quería aprovecharse de mí. Honestamente no sabía qué hacer con ese lado de ella. Tareas, entonces, ¿qué tal si me ayudas con las tareas? Le sugerí a ella. Está bien, mi casa es espaciosa, puedes planchar tu ropa si no te sientes cómoda, quedándote aquí gratis. Betaka estuvo de acuerdo al final, la mujer ya conocía mi departamento, así que no había necesidad de mostrárselo, simplemente le hice un espacio para que la mujer pusiera sus pertenencias. Puedes poner tu cepillo de dientes en esta taza, guay. Con mi permiso, Betaka colocó sus suministros personales. Esto me llamó la atención sobre el cepillo de dientes de la otra mujer, parecía tan pequeño como el cepillo de dientes de un niño. ¿Qué estás mirando? Molesta, Betaka me preguntó. Cuando notó mi mirada, nada, solo dije lentamente. Tu cepillo de dientes es muy pequeño, como la de un niño. Guay, todo en ti es muy pequeño, tus manos, tu boca, todo. Me reí cuando vi que el rostro de Betaka se puso rojo por las burlas. Aún así, la mujer no dijo nada, incluso cuando su rostro estaba lo suficientemente rojo como para estallar de indignación. Betaka continuó organizando sus pertenencias en el baño y se fue cuando terminó. El apego era mucho más peligroso que enamorarse. Estaba segura de que me irritaba fácilmente y que no me gustaba que la gente se entrometiera en mi vida privada. No supe cuándo pasó, pero me había acostumbrado a tenerla a mi lado. Aunque había tratado de no acercarme demasiado más de lo que debía, últimamente me encontraba entrometiéndome y ayudando a la mujer más alta. Después siempre me maldije por no haber aprendido nunca la lección en lo que respecta a este tema. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.